Traveleros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio especial de Dani Travel. El día de hoy lo vamos a dedicar a tres personas muy especiales en mi vida que aunque en persona no las conozco, les tengo muchísimo afecto. Estos son Gabo en los controles, la licenciada Doris y muy de corazón, maestro Francisco Mendoza. Ustedes dirán, ¿quiénes son estos personajes? Bueno, pues a lo mejor los conocen. Son ellos los protagonistas de un programa muy bonito, muy genial que se llama La Verdadera Historia de México en, pues sí, un canal de radio que se llama Uros Radio y llevan muchos años transmitiendo los mismos que yo llevo escuchándolos. Y con ellos y junto con otros autores y podcasts y programas que he escuchado y libros que he leído, me he enamorado de la historia de mi patria, de México. Y les invito a escucharla, sean mexicanos o no lo sean, créanme, es una telenovela que no se la pueden perder. Así que bueno, este episodio es con mucho cariño a ustedes, es una carta que usualmente yo escribo y me gusta escribir, y esto pues lo redacté gracias a los tantos años que llevo con gusto estudiando y aprendiendo de ustedes. Así que bueno, pues allí va. Y dándole lectura, comenzamos. Alguien tuvo un sueño. Sueño no en el arte del descanso reparador, sino la ilusión de creación y consolidación del deseo de crear en la tierra de los exploradores, ya sea de los del norte primero o de alta mar centenarios después, un paraíso de libertades, ceremonias, ritos, culto y buena vida. Sí, ahí en el único lugar del que dos eternos azules, cargados de tesoros y hogar de viajeros, hizo acopio de culturas e intercambio de historias. Donde aquel soñador hizo de sí la tierra de tremenda historia, de complejo andar en personas tan esforzadas como las de Bernal o de Tenoch, que el águila un islote enamoró, y entre las aguas con calzadas se paseaban sus andares, de ese harían su hogar. Y es así como surgió el proceso de construcción de un episodio en esas tierras, llenas de vida, cultura, ciencias, amores, sufrimiento, deseos, riquezas, llanto, pero nunca del hambre, por su vasto cultivo y alimento, alimento también de pueblos mitológicos, de cabezas gigantes, adoradores de astros, lluvias y guerras, excelentes matemáticos, todo esto al delicioso deguste del cacao, del ritual del pulque, o las alegrías de los niños al comerlas con aguamiel, y por supuesto al exquisito resucitar de un dios con la corona del fruto de la milpa, del centli sagrado de donde nace el hombre. Un pasado legendario que se vio amenazado en el 13 Conejo y por ser 52, una de las tantas profecías, como también las sombras sobre los hombres que cubrió la luz de Tonatiuh por algunos segundos, casi minutos. Vio venir al sincretismo, portado por el hombre de hierro, al que la belleza dorada convertía en tejo, y de ambición se hundió entre el fango, entre las acequias yacen los tesoros de Axayácatl, dando origen a la resistencia de Gonzalo, guerreando en otra parte de la náhuatl, bien tatuado y convertido en los calores y verdores de los Acbecs, defendiendo a sus hijos y a su nueva cultura, o la princesa Heréndira, jineteando con brío y lanza de obsidiana, clamando, luchando, sangrando, del Tlatoani que con los pies destrozados por el aceite hirviendo, vio morir un legado y dinastía. Esto al cobijo de la selva y del canto de un quetzal. Inútil todo ante la estupidez y crueldad del anda, sepultando en cenizas el amor y conocimiento de vastos saberes. Viniéndose tres centurias de fe idólatra, arquitectura de destrucción y creación, todo en el mandato de 63 coronas, todo tipo de valores y penurias, leyes y aventuras, riquezas en pesos y reales de plata, tales que asombraron y se esparcieron por el mundo por fama y buen valor, de excelente reputación con el galeón de Manila, culminando con los que nuevamente retomar el sueño
y darle colores con tintes de libertad se hicieron de verdad. Verdad no de certeza, sino de primo de verdad, quien a Sevilla dijo que no, a ella y a sus juntas, el que con Melchor inició y empujó posteriormente las juntas también de Valladolid y al año siguiente de Querétaro, para que en el vientre de Dolores, al reposo del calor de un chocolate, se proclamara un grito de libertad. Y así renace la gran palabra que enciende, que enardece, que hace que de los cerros convertirse en fuertes, de los islotes sitios de resistencia, destruyendo los cañones, estallidos de victorias y derrotas, así de batallas, de hogueras del sufrimiento, de las balas lamentos, de una última plegaria en el pocito, de burros galopantes, de diablos saliendo de las cuevas latigueando, de negros desnudos combatiendo. Así el grito de libertad va de mano en mano hasta terminar en las cuevas de Victoria y sierras del mulato guerrero, hasta en lamentables indultos por la urgencia de la vida. Pero no se acaba la guerra, no se acaban ahí los sueños de los Moreno, de Mina, de los Galeana, de Allende y del hombre Cureña. De los de a caballo y las que cargan con todo y comal, ellas también luchan, ellas también sueñan. Ellas también pierden hijos y en camilla dejan a su morenito para atender al otro que sí puede seguir luchando. En Tarasco siguen aún su último suspiro, clamando y alentando al fusil resonar. Serían las sábanas de una hermosa y astuta rubia, junto con la crisis del viejo mundo, que se dieron abrazos, y de abrazos a letras, los que harían de Córdoba el lugar donde la tinta de nuevos castizos, más bien los pudientes, harían relinchar al ejército tricolor por primera vez. Y así el sueño parecía dar comienzo, del cobijo de la voz al balcón, diciendo a hermanos del de ser felices mexicanos, ya que el camino de la libertad se nos había mostrado. Pero ese sueño parecía siempre disfrazarse de todo tipo de ambiciones y mandatos de envidia y desorden, que de debilidad y traiciones los hombres de verde se arrebataron la paz y la unidad, haciendo de Angostura, Cerro Gordo y en las rocas volcánicas de los Pedregales su cementerio de héroes, como el Gran Valencia, o de los fuertes derrotados por falta de municiones y no por falta de gallardía, de la bendita sangre de Margarito Suazo, que recorría los laureles que servían de pose al águila sangrante y clamante por un lado y verde de esperanza por el otro. Y luego los miles de combatientes, que de tantos caídos solo 6 simbolizan el embate hasta hoy en la honorable escolta. De las lágrimas de piedras cayendo de azoteas ya al día precedente, y un quinto sol violado por las balas del aburrimiento y el alcoholismo, darían a un renovado y doliente comienzo al sueño renaciente. Luego de la traición del hábito en la villa, un nuevo conflicto de hermanos que no deja nunca descansar y que por amenazas nuevamente la espada desenvainada tuvo que hacerse de guerra, de pólvora y de bayoneta al canto de la diana. Vio a mexicanos morir inútilmente, pues cuando se creía el sueño continuar, llegaban las legiones de Suazos entrenadas en las guerras del norte de África, para combatir contra los que ellos a sí mismos se bautizaron como los mejores hijos de México. Y fueron esos hijos que por 4 años la guerra vieron, desde la bala de cañón que con mano se arroja, descalabrando a quien un fuerte sabe encumbrar, hasta llevar consigo los tesoros en historia y documentos por las laderas de la Sierra de Chihuahua. El rodar del carruaje y andar de los caballos desgastó con el tiempo a los extraños, fusilando a los que se enamoraron de esta tierra, ya fuera un alto y noble, otro un leal indígena de la sierra, o al valeroso combatiente de la patria en el Cerro del Chapulín, haciendo de la noche día, de la última corona a la institución y libertad contra la fe opresora y calumniosa, concluyendo con el agua hirviendo sobre el pecho del indio
que más fama tendría por su leal amigo y enemigo, que el progreso a este sueño le vio aparecer luz y obra. Obra en maravillas, en butacas de las artes, monumentos, mercados y casi todo lo bello que vemos hoy en ese sueño. Que por viejo y necio llegó el pingüica, hombre de valor y gallardía. Vio, en un breve pero inolvidable suspiro, a tener la oportunidad de democracia, la caída de ese anhelado sueño por una traición cínica y grosera. Con un hermano agonizante, de él mismo y un amigo acribillado durante la noche. Su destino vendido para poder velarlo. Sus lágrimas resuenan en los discursos silenciados del chiapaneco, haciendo de los centauros y atilas resurgir en sed de venganza contra las cucarachas alcohólicas, dejando también a mancos y a piojos perseguidos por mochas, siendo de ellos mismos víctimas al camino de un sueño trunco. Incluso también al de tronidos y parábolas le tocó perecer, el más fiel de los generales, víctima de la vergonzosa traición, manchando de sangre un paredón. Dicen que culminó con la venganza del que retratos mostraba, pero no llegó la paz. Más guerra por culpa de la fe. Castigaron al padre, testigo de la coronación de una virgen morena, reina Tonatzin de estas tierras, del amigo pintor Carrasco, que de su pincel yace la ruina, y pena de los conflictos inútiles, insensibles, ilógicos entre hermanos. Así el sueño siguió. De las medallas de generales cambió a la pluma de licenciados, decía mi abuela Alicia. Plumas que por alguna excepción solo deudas y penas nos dieron. Más sangre y pobreza, a tiros con guante blanco a los que habían marchado antes en silencio. Más y más sangre en las puertas de los condominios, ya sea por el fusil o luego por el sacudo oscilatorio del concreto cayendo y matando, dejando ver a los de a corbata inútiles y sosos. Un pueblo de soñadores por la desigualdad y con hambre de justicia, dijo el de Magdalena de Quino, cambiando la historia de un sueño allí en las lomas, solo un segundo, solo en un segundo, cobijado por el teatro, la mentira, la insolencia y la burla. Un sueño que volvía a morir en el interior de quien lleva a la esperanza. Y así, en traición y asesinato, llegaron los telones de los Terceros, de los de Diciembre, de los de Ocosingo, de más y de más mierda que por siglos no nos deja seguir soñando, que por décadas vemos a los rostros soñadores en papeles de colores que se siguen haciendo pequeños ante el verde ojo masón. Y en los últimos tiempos también el telón de la burla, aprovechando la ignorancia, el hartazgo, esos ojos que intentan despertar a un infierno, que intenta seguir soñando. Porque soñar parece a veces ya no poder más con tanta mentira y grosería, con gente envuelta en los fuegos, fuegos del ABC, de Juárez, de Tlahuelilpan, de la Concordia. Todo por su desmadre, por su ineficiencia, por su diatriba a la razón y a quien los enfrenta, de verle la cara a los herederos, los de la raza de cobre, como les decía Paz. Un insulto a las lágrimas que refirió León a su propia visión. Muchos soñadores murieron, pero nacen otros, nacemos otros. Por eso, a los que esta carta abracen como propia, seguiremos no solo luchando por hacer realidad lo que se pensó, lo que se luchó, lo que se sudó y sangró, lo que se lloró y caminó. El hambre, la sed, el barro en las botas, la pólvora en el rostro, la tinta en el papel. Ahora seguiremos ignorando tantos y de todos colores que le han traicionado al dorado oro de Niqué, a nuestro símbolo de libertad. Y seguiremos soñando, porque sí, había un sueño que se llamaba México. Y estoy seguro que no era así. Nunca se soñó así. Y bueno, a lo mejor lo encuentran un poquito enredado y este cuate de qué me está hablando. Bueno, pues para eso hay que escuchar Uro Radio y entender toditito de lo que dije. Tienen como 12 años de programas, así que pónganse a escucharlos. Es una manera de expresión.
quizás encontré de manera personal esta forma. Creo que mucho más útil que pintar en las calles cosas o destruir monumentos, como bien lo dice el maestro Francisco y la licenciada Doris. Alguna manera quizás artística, quizás, no lo sé, simplemente del fondo del corazón de un mexicano que quiere decirle al país y a sus hermanos, a sus compatriotas, y no solo a los mexicanos, a los ciudadanos del mundo, que podemos hacer de nuestros países, de nuestras patrias, lugares de paz, de libertad, de justicia. Que cada uno de estos países nació con un sueño y que no lo debemos de abandonar. No lo podemos dejar, los que seguimos soñando, los que seguimos pensando que es posible. Así que, con mucho cariño, les dejo esta carta. Espero que les haya gustado. Si no, déjenmelo en sus comentarios. Vamos a platicar de historia, vamos a debatir de historia, porque para eso es, para que nos engolosinemos con ella y podamos disfrutarla. Decía una frase que no recuerdo quién la dijo, pero tenemos más en común, o tienes más en común con alguien que no está de acuerdo contigo, pero que está dispuesto a dialogar. Así que podríamos no estar de acuerdo, pero si estamos dispuestos a dialogarlo y a platicar de ello, créanme que tenemos mucho más en común de lo que puedes creer. Así que síganme en mis redes sociales, nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Dani Travel. Hasta la próxima. Y para el siguiente episodio... ¿Qué onda, traveleros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Dani Travel. En esta ocasión vamos a ocupar la Dani Bike, que está por aquí.